Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática día del lunes 26 de febrero. ¿Qué dice el lunes 26 de febrero? El Mesías sufriente. Dice la pregunta que está allí, dice, lee Salmo 22 y 118, ¿cómo trataron al Mesías a quienes él había venido a salvar? O sea, ¿cuál fue el trato? Porque él fue, el domingo dice, él es un pastor divino y abnegado. ¿Cuál fue la respuesta del ser humano hacia el pastor que vino a buscar? Voy a leer solamente algunos versículos para poder entender lo que el ser humano seguimos tratando a Cristo, el buen pastor. No solamente lo trataron aquellos cuando él vino, todavía podíamos pensar cómo tratamos a Jesús, el buen pastor. ¿Cómo tratas tú al buen pastor? No estés juzgando a los que lo crucificaron, lo escupieron, gritaron, su sangre caiga sobre nosotros. No, es ahora para ti. ¿Cómo juzgas tú? ¿Cómo tratas tú al Mesías? Quien te vino a salvar, ¿entiendes? Quien Él te vino a salvar, te da salvación, te da de redención. La pregunta es, ¿cómo lo tratas? Bueno, voy a leer Salmo 22, el 1 y 2. Dice así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. 6 el 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Salmo 22 y 21 dice el 22, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de búfalo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo trataron y tratamos a Cristo, quien nos vino a salvar, en base a los textos que hemos leído? Número 1, como transgresor y culpable, rechazado, amenazas contra Cristo, crueldad y rechazo. Usted es lo que he visto yo aquí. No sé, usted pueda ir contemplando más. No alcanza ahí estas dos líneas para escribir, o sea, cómo se trató al Mesías, o cómo seguimos tratando, o cómo tú tratas al Mesías, a Cristo nuestro Redentor, como transgresor, culpable. Todavía lo rechazas el Evangelio, que tú no tomas la decisión, no vives el Evangelio, amenazas con tus palabras, tienes crueldad hacia el Evangelio, al rechazo de la salvación de Cristo. Él es nuestro sustituto, Él es nuestro Salvador. Él, por eso dice, ahí se expresa en este Salmo 22, los hombres lo trataron como transgresor, destruirlo, acabar con su vida y finalmente lo mataron. Queridos amigos, hermanos, Cristo, nuestro Redentor, no merece ser tratado. Al contrario, merece ser adorado y ser exaltado por sus grandes proezas y por su muerte en la cruz del Calvario. Apocalipsis presenta que en el cielo, cuando Él regresó al cielo, fue tratado como rey,
como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice Apocalipsis que millones de millones se postraron delante de Él y le dijeron: digno eres de tomar el poder, la gloria y la honra, porque tú fuiste inmolado. Por eso dice con la parte de abajo la lección: Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, pero Dios glorificó a su Hijo al convertirlo en la piedra angular viva del templo espiritual de Dios. Para quienes rechacen esta piedra, es decir, el medio de salvación, se convertirá en el agente del juicio. Todo entonces vendrá a ser juzgado, el desprecio y el rechazo hacia Cristo. Y en la parte de abajo dice: Jesús en la cruz pagó en sí mismo la pena por cada pecado que tú hayas cometido. ¿Cómo debería influir sobre tu vida actual el hecho de que Él sufriera en tu nombre? Es decir, ¿por qué el pecado te debería parecer aborrecible? ¿Por qué a veces continuamos viendo que el pecado es aborrecible? El pecado destruye, el pecado mata, el pecado separa, el pecado te aplasta. Entonces, para meditar y decir: y yo entonces debo de continuar con nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios te ayude y Dios nos ayude a no rechazar al Mesías, al plan de salvación, y sino aceptarlo en nuestro corazón. Tomemos esa decisión el día de hoy. Si tú has luchado y te has quedado aparte y que no tomas tu decisión, es tiempo que tú lo hagas. Que Dios te bendiga y esta parte del lunes sea de bendición para tu vida.